Dando una por acá. El video que vamos a ver lo pueden ustedes reiterar y volver a visualizar. Está en cernapesca.cl. No, perdón, este es de Samol Chile, no. Este es samolchile.cl. Esta es la página, como les dije al principio, de samolchile.cl, y van a encontrar y van a poder encontrar este video que nos va a ayudar algo a la posterior parte que ha asociado al objetivo mismo. Pero también aquí nombra aspectos de lo que hemos establecido, mejor sea como tan borroso, pero que al final lo tenemos que señalar. O sea, el video visualiza, ya la actividad primera parte con la condición de agua, que tiene que hacer la propia, bueno, lo van a ver ustedes, entonces, y obviamente eso condiciona la actividad de cultivo. Climáticas y geográficas que ofrecían las regiones del sur. Hace poco más de 20 años, al advertirse las extraordinarias condiciones hidrológicas, climáticas y geográficas que ofrecían las regiones del sur austral del país, difíciles de encontrar en otras zonas del planeta, Chile dio a nacer una nueva e importante actividad, la salmonicultura. Esas condiciones únicas, sumadas al esfuerzo y compromiso humano, han permitido que hoy la industria del salmón de Chile ocupe un lugar destacado entre los productores mundiales, pese a las grandes distancias que existen entre Chile y los mercados de destino. Por tratarse de una especie que vive en el mar y que remonta a los ríos para reproducirse, el salmón posee características únicas en su cultivo que le invitamos a conocer. El ciclo productivo del salmón consta de diferentes etapas, que están asociadas al tamaño de los peces, a sus requerimientos ambientales y alimenticios y, finalmente, a su procesamiento. Todo comienza en otoño, cuando se produce el desove de los reproductores. Entonces, se cosechan las ovas de las hembras y el semen de los machos, de cuya mezcla resulta la ova fertilizada. La incubación de las ovas tiene lugar en agua dulce, donde éstas completan su desarrollo hasta la eclosión. La velocidad con que se desarrollan las ovas depende fundamentalmente de la temperatura del agua durante la incubación. Esta etapa es muy delicada y requiere de aguas claras y bien oxigenadas, con una temperatura máxima de 12 grados Celsius en condiciones de penumbra o semipenumbra. En este periodo, la manipulación de las ovas debe ser mínima, reduciéndose solo a la extracción cuidadosa de ovas muertas que se distinguen fácilmente por su color blanquecino opaco. Tras 4 semanas de incubadora, los huevos alcanzan el estado conocido como ova-ova, siendo lo suficientemente fuertes para tolerar su transporte. Luego viene la eclosión, momento en que los pequeños alevines rompen el huevo y pueden comenzar a nadar junto a sus sacos pigalinos. Esta primera etapa de alevinaje se desarrolla en incubadoras y termina aproximadamente un mes después, cuando se produce la completa absorción del saco. Cumplida esta fase, el alevín nada libremente e inicia su alimentación, ya sea en el mismo incubador, en bateas o mallas de primera alimentación, hasta convertirse en el denominado alevín par o salmón juvenil. Es en esta etapa cuando los peces crecen más rápidamente, por lo que sus requerimientos nutricionales son mayores. En términos generales, la dieta para alevines se compone de 50 a 58% de proteínas, 5 a 8% de lípidos, 12 a 15% de carbohidratos y se complementa con vitaminas y minerales. Cuando los peces son suficientemente grandes para tolerar el agua de mar, se les denomina smolt. Ello ocurre normalmente en la primavera del año siguiente a su primera alimentación. Durante el proceso denominado smoltificación, el salmón pierde sus marcas par, el estómago se platea y el dorso se torna verde o pardo.
Para el cultivo del salmón en el mar se han desarrollado balsas jaulas flotantes. Estas estructuras son capaces de soportar fuertes vientos, oleajes y corrientes comunes en la décima, decimoprimera y decimosegunda regiones de Chile, principales zonas del país donde se inserta la salmonicultura. Es aquí donde los peces comienzan a ser alimentados con dietas especiales de engorda, suministradas y controladas en gran medida por sistemas automatizados que permiten un mejor aprovechamiento del alimento y un especial cuidado del medio ambiente. Casi un año después del ingreso a las balsas jaula, los peces alcanzan un promedio de 4,5 kilos de peso, momento adecuado para su cosecha. La cosecha se inicia levantando las mallas y separando los peces por tamaño, para reunir los que serán extraídos. Esta práctica debe ser rápida y cuidadosa. Por años, este proceso se ha realizado mediante barcos especialmente acondicionados para iniciar el faenamiento junto a las mismas jaulas. Hoy, son cada vez más las empresas que contratan los servicios de well boats, que permiten llegar con los peces vivos hasta la misma planta faenadora. Ya en las plantas de proceso, se comienza a dar forma a los diferentes productos según su destino. En esta etapa, se aplica el programa de aseguramiento de calidad, HACCP por sus siglas en inglés, universalmente utilizado por las plantas procesadoras de salmón para controlar e identificar todos los puntos críticos de seguridad e higiene que puedan existir. Con esto, se asegura la trazabilidad en toda la cadena de proceso. Para garantizar la sustentabilidad de esta industria, los residuos orgánicos de los salmones son enviados a plantas reductoras especializadas en tratar esta materia prima, con el fin de producir harina y aceite de salmón de alta calidad. Es así como se completa el ciclo productivo del salmón y se inicia una nueva etapa, el camino hacia los diferentes mercados de un producto de excelencia que cuenta con reconocidas cualidades nutritivas, diariamente deseadas por millones de consumidores en todo el mundo. En esta etapa, la capacidad de la industria chilena se advierte en importantes detalles, tales como la existencia de una estructura logística que permite tener disponible la producción de salmón en el mercado estadounidense en menos de 48 horas después de su cosecha. Así, el éxito del salmón chileno en los mercados responde a su competitividad y comercial, tanto en costos como en la oferta de productos con valor agregado. Ya, ¿qué podemos concluir? O sea, al final, no es que hemos dicho esta primera parte, ¿no es cierto?, que está asociada a justamente a definir el entorno, ¿no es cierto?, que rodea esta actividad, que rodea, ¿no es cierto?, a tantos participantes dentro de esta actividad. Ustedes ven que son muchos los participantes, entonces apunta a lo que vamos a señalar ahora también. O sea, hablamos recién de la parte biológica, ya ahora vamos a hablar de las bases, ¿no es cierto? O sea, prácticamente cuando hablo de base es lo que yo requiero para hacer actividad. Entonces, obviamente, el video partió con ¿qué? Diciendo de que nuestro país, a lo largo de toda nuestra costa, presenta aguas de calidad. O sea, el suministro de agua es el componente más importante ya y definitorio del inicio de una actividad.
Entonces, agua, ya hemos dicho, hay distintos tipos y orígenes de agua, pero ahora la vamos a subdividir en dos grandes grupos, que es importante también para poder manejar un poco las características de las mismas. Cuando hablamos de agua, ya yo puedo hablar de aguas superficiales, ¿no es cierto? Ya, como aquellas que corren, por ejemplo, como un río, las que están en un lago, en una laguna, o las que están, por ejemplo, en una condición de mar abierto. Pero también yo puedo hablar de aguas subterráneas, las que tenemos, por ejemplo, y no es menor acá, ya en Peñaflor. En Peñaflor es una zona donde tenemos muchas vertientes y es agua subterránea. Y esa agua subterránea es increíblemente utilizada dentro de la actividad acuícola a nivel nacional. Allí en Peñaflor hay una zona, ¿no es cierto?, de incubación de ova, que posteriormente vamos a ver por qué razón. ¿Ya? Entonces, a ver, puntualicemos. Perfecto. Desventaja, lo que quedó dentro del residuo de agua como fármacos, ¿no es cierto?, son ingeridos por los moluscos. Ellos hacen selección, filtración no selectiva, ¿ya? Y eso podría también afectar a la situación de las algas, ¿ya? Pero, bueno, es una situación que también es medible, ¿ya? Es medible. Entonces, policultivo, forma de tratar el agua. Bueno, hay equipos, ya elementos para el tratamiento de agua, elementos para extraer los metales pesados, manejo de riles, aguas residuales, ¿no es cierto? Manejo del agua potable. Acuérdense que agua potable yo puedo usar para la actividad acuícola. ¿Puedo usar agua potable para la actividad acuícola? Agua potable, agua cero es agua dulce. ¿Puedo utilizar agua potable para la actividad acuícola o debo tratarla? Hay que tratarla. ¿Por qué? ¿Cuál es el componente que no debe estar presente dentro del cloro? ¿Ya? El cloro. Entonces, obviamente, claro, pues, por eso es que si alguien tiene un acuario, ¿qué es lo que hace cuando tiene una especie de agua dulce? Ya viene el proceso de decloración del agua potable, o simplemente venteo, aireación, qué sé yo, así que no le agrega un componente químico. ¿Ya? Entonces, la idea es esa. Entonces, bueno, el agua potable, claro, también la podría utilizar, pero necesito ya declorarla. Fuentes de luz. Ya, ustedes vieron recién el video, ¿no es cierto? Dentro de la actividad acuícola ya tenemos defino tipo de agua, características de agua, con su ventaja y desventaja. Luz. La luz, fuente fotosintética, fuente de oxígeno, la luz. Pero ustedes vieron ciertas etapas dentro del ciclo productivo de peces, en el caso de los salmónidos, por ejemplo, la etapa de incubación, se requiere de penumbra. Un exceso de luz en los primeros estadios de crecimiento, en general, de todas las especies de cultivo, tanto peces como moluscos, ¿no es cierto?, les provoca, ¿no es cierto?, una situación que va en desmedro de su crecimiento, de su desarrollo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, siempre se quiere penumbra, ¿ya?, o una luz muy tenue. Pero, pasado esa etapa inicial, ¿ya?, en la etapa de engorda, sobre todo en la etapa de engorda, el manejo de la luz, o sea, el concepto del fotoperiodo, es muy importante y me puede aportar etapas tan importantes como son la fase de engorda, que dura un año o más de un año, ¿no es cierto?, dependiendo de las condiciones físico-químicas del agua, ya en la etapa de engorda de los salmónidos. Entonces, ¿qué hace entonces fuente de luz? El acuicultor puede controlar la luz, controla la luz natural, ¿ya? ¿Por cómo? Que ahí vamos a ver acá, en la balsa jaula, ¿no es cierto? Acá, miren, aquí yo estoy controlando, tengo una unidad de cultivo, el hecho de que tenga una cubierta este estanque es que yo estoy controlando la intensidad de luz que llega a los peces, a los unidades de cultivo, ¿ya? Así yo estoy controlando, simplemente pongo una cubierta, ¿ya? O como vamos a ver más acá, donde están en la... Sí, por favor, claro, pues si estamos, yo lo haría, pero es que parece cuando estamos. Ahí tenemos una balsa jaula que está cubierta también por un paño de red, ya, que minimiza la condición de luz, pero también minimiza la acción de predadores, ¿ya? Entonces,
por parte del hombre siempre va a haber un control de la condición de luz, porque luces muy intensas también afectan la piel, sobre todo la piel de las especies, ¿no es cierto?, de las especies superficiales que se encuentran dentro de la condición de cultivo. Pero, ¿qué es lo importante? La condición de fotoperiodo. Fotoperiodo, el apicultor también puede controlar los tiempos, ¿no es cierto?, y las posiciones de luz. Y en la etapa de engorda se ha visto de qué, ¿ya? Puedo manejar 100%, ¿ya?, días sin oscuridad, sin oscuridad, siempre luz, siempre luz, siempre luz. Y eso, ya, por la condición misma esta, de que son poiquilotermos, acabamos de decirlo, ¿cierto?, ya que sus procesos metabólicos, ya, y sobre todo los de crecimiento y los de metabolismo, pueden ser controlados por la temperatura y la condición de luz. Entonces, se ha visto de que se fomenta el crecimiento de engorda cuando tengo 24 horas solamente de luz, cero oscuridad, y la luz la puedo dar en distintas intensidades, ¿ya? Entonces, también yo puedo manejar esa situación, ¿ya? Entonces, control de luz. ¿Ya? Y ven cómo puedo también ejercer esa acción. Por lo tanto, temperatura, flujo de agua, calidad de agua, estado fisiológico, tamaño del animal, ¿ya? Entonces, temperatura del agua. Acabamos de decir, efecto metabólico, efecto, ¿cómo se llama?, en el crecimiento, efecto en acortar o alargar etapas del proceso productivo. Flujo de agua, flujo de agua, ¿ya? Cuando estamos pensando en una situación de una piscina, ¿ya? Si aplico un flujo intenso, una actividad de cultivo, siempre se va a desarrollar, ¿no es cierto?, ¿ya?, independiente. Acá tengo una piscina, ¿no es cierto?, siempre voy a tener una entrada de agua y tengo una salida de agua, ¿ya? Siempre tengo que establecer un flujo porque eso va cambiando las concentraciones de oxígeno, ya, la eliminación de desechos, etc. Siempre va a estar en flujo acá, ¿ya? Pero flujos muy altos, ¿ya?, desequilibra al individuo, ¿no es cierto?, lo altera, lo estresa, ¿ya? O sea, yo le tengo que dar una velocidad de movimiento a este flujo, ¿ya? Porque si no, también el individuo se ve estresado, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, flujo de agua, los requerimientos energéticos para mantenerse, ya depende, ¿no es cierto?, de la intensidad de ese flujo de agua. O sea, estoy hablando de la velocidad de flujo, o sea, estoy hablando de los litros por segundo o por minuto, ¿ya?, de ese flujo. Entonces, la calidad del agua, obviamente ya lo hemos dicho, carente de contaminantes. El estado fisiológico, ¿no es cierto?, también lo decía el video. La condición fisiológica, la edad, el tamaño de los peces, ¿no es cierto?, me involucra cambios en el alimento, ya me involucra, ¿no es cierto?, cambios en el manejo que yo le voy a dar. O sea, en la condición de estados iniciales, la composición química de mi alimentación tiene que ser más alta en proteína que en el caso de la engorda, ¿ya? Entonces, ahí está el estado fisiológico proporcional. Tamaño del animal está con respecto a los requerimientos también de energía y de características, entonces, de calidad de agua. Bien, equipos de incubación, o sea, equipos de cultivo. Tenemos bandejas de incubación, ¿ya?, entradas, salidas. Tenemos estanques, ¿no es cierto?, ya circulares, rectangulares, ¿ya?, unidades de cultivo, balsa jaula, ¿ya? En esencia, ¿no es cierto?, para la condición de cultivo, el hombre acondiciona el espacio confinado al cual voy a ubicar a los peces. Lo que sí tengo que preocuparme de que siempre hay un flujo constante de agua, porque eso le da las características de vida al individuo, ¿ya? Si se tapó la salida, claro está que al día siguiente, ¿no es cierto?, de producirse este problema, ya voy a encontrar peces muertos dentro de esta unidad de cultivo, porque el proceso de oxigenación se detuvo, el proceso de contaminación fue más alto, etcétera, etcétera. Entonces,
la situación entonces es propia del manejo del acuicultor. Siempre flujo constante, entrada y salida. Ahora, otra preocupación del agricultor es el alimento. Acá vamos a señalar, ¿no es cierto? Lo vieron en el video, entregamos un alimento peletizado. ¿Ya? Un alimento peletizado que tiene distintos calibres. Aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, de 12 milímetros a 3 milímetros, distintos calibres o tamaños, que va a depender de la edad del pez, ¿no es cierto?, del desarrollo de la condición fisiológica. ¿Ya? Entonces, el acuicultor, para ayudarse en la situación de cómo entregar una dieta adecuada, ya hace uso de estas tablas de alimentación. ¿Ya? Estas tablas de alimentación que va a depender de la especie, ¿ya?, de la temperatura del agua, vuelve a aparecer la temperatura del agua, entonces, ¿ya?, del peso del pez, de la edad que yo quiero alimentar, entonces tengo el peso, tengo la temperatura, ¿no es cierto?, ya tengo la especie y voy definiendo entonces ya lo que en la tabla se establece que es el porcentaje peso-cuerpo. ¿Cómo calculo yo la cantidad de alimento entregado a una, ¿no es cierto?, a un grupo de peces, a algún grupo de peces, ya sea en estanque, ya sea en piscina, ¿no es cierto? La cantidad de alimento va a ser, entonces, proporcional a la biomasa, ¿no es cierto?, de los individuos que yo quiero alimentar. Entonces, es la biomasa multiplicada por el porcentaje peso-cuerpo, multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto?, al cual yo quiero darle ya el alimento, ¿ya?, por días, un día, 2 días, una semana, etc. La biomasa, ¿cómo calculo la biomasa para la cantidad de alimento entregado? Son los kilos, ¿no es cierto?, por el número de individuos, por el porcentaje peso-cuerpo, por el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo la cantidad de alimento. Entonces, los kilos, ¿no es cierto?, que es el kilo promedio. Estos son los kilos totales. ¿Ya? Entonces, ¿en qué me ayuda esa tabla? Calculo el factor. Si yo tengo individuos, ¿no es cierto? Si tengo ya individuos entre 30 y 80 gramos, y lo tengo a la temperatura de 12 grados Celsius, el porcentaje, ¿no es cierto?, peso-cuerpo que yo voy a aplicar en esa fórmula es 3, ¿ya? Es 3%, 3%, porcentaje, ¿ya? Entonces, ya, y eso me va a definir la cantidad de alimento que yo tengo que calcular para, ¿no es cierto?, una biomasa determinada. Ahora, ¿cómo entrego el alimento? Hay 3 modalidades. La manual, que cada vez está siendo menos utilizada, aunque sigue adepto por las ventajas que tiene, que es la observación in situ del comportamiento de los peces, ¿ya? Pero le sigue muy importante la automática y la alimentación por demanda o ad libitum, ¿cierto? ¿Ya? Se supone que la última es la más amigable con el medio ambiente. ¿Ya? O sea, la alimentación por demanda apunta a que es el pez el que gatilla un elemento, ¿no es cierto?, que entrega el alimento según su necesidad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy? O sea, es el pez el que me dice, yo necesito comer. ¿Ya? Y no soy yo el acuicultor que le dice, no, usted tiene que comer 3 veces en el día, como siempre lo hemos hecho. ¿Ya? En la mañana, mediodía y en la tarde. ¿Ya? Entonces, hemos pasado a estos 3 niveles. En la actualidad se aplica la automática con las ventajas, ¿no es cierto?, al manejar grandes cantidades de alimentos, grandes cantidades, ¿ya? Y la última, ¿no es cierto?, también por el nivel tecnológico que significa, ¿ya? Pero no todas pueden, por ejemplo, establecer. ¿Ya? Ahí tenemos un alimentador automático, ¿ya? Ahí tenemos toda una infraestructura de transporte de alimentos hacia el lugar de cultivo. Ahí tenemos otro tipo de alimentadores automáticos, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que tener claro, y creo que lo hemos reiterado varias veces, es que el alimento es el ítem más
costoso dentro de la actividad acuícola. ¿Ya? O sea, no cuesta tanto tener jaula, estanques, qué sé yo, ya sistemas de recirculación de agua, como es el costo del alimento. ¿Ya? Bueno, cada individuo tiene que ser alimentado, cada individuo tiene que recibir una ración para poder ver el precio y la talla del mercado. Entonces yo me tengo que preocupar de que se logre eso. Bien, tal como decía el video también, pues, ¿ya? El nivel proteico es muy importante para formar estructura en los peces. ¿Ya? Y el nivel proteico hace, ¿no es cierto?, ya bastante tiempo era básicamente entregado por el nivel de la harina y el aceite de pescado. ¿Ya? La harina de pescado entregaba el nivel proteico para los alimentos de salmón. Pero en la actualidad, como las capturas de harina de pescado se hace a través de capturas, ¿no es cierto?, de desembarques a nivel de pesca extractiva. ¿Ya? El pescado se captura en alta mar, se reduce, se forma harina y esa harina es utilizada para generar alimento de los peces. ¿Ya? Esas capturas han estado cada vez afectadas por fenómenos climáticos, ambientales y la población, ¿ya? Natural para generar esta harina de pescado es cada vez menor. Por lo tanto, la disponibilidad de harina de pescado cada vez decrece. ¿Ya? Por lo tanto, la actividad acuícola ha buscado otras fuentes para reemplazar la harina de pescado, y ahí tenemos soya, trigo, maíz, ¿no es cierto?, concentrados de arveja y poroto. Entonces, eso se está utilizando ahora. Bien. ¿No es cierto? Utilizamos, ¿no es cierto? Ahora puede tener hasta un 60%, el alimento que solía tener un 60% de harina de pescado, ahora prácticamente tiene un 10% y el resto lo tiene acá de harina de vegetal. De pescado ya debo suplir algunos aminoácidos esenciales. Es carente de aminoácidos esenciales, en algunos aminoácidos esenciales la harina de soya, ¿ya? Por lo tanto, necesito suplirla con aminoácidos esenciales. Elementos de clasificación, ya clasificadores, debo clasificar a los peces por tamaño. No, por más que yo entregue un alimento, o sea, yo entrego una biomasa, una unidad de cultivo más o menos homogéneo, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, no todos los peces crecen al mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, dentro de los manejos que yo debo hacer es clasificarlos por peso y separarlos por peso para que los que están más pequeños puedan alimentarse mejor y no sean, ¿no es cierto?, asediados por los más grandes que comen más rápido y están ganando más peso de forma más rápida. ¿Ya? Entonces, debo clasificar los peces por tamaño, por peso. Equipos de engorda hemos evolucionado, ¿no es cierto?, desde de madera a metálicos, flotantes, y en la actualidad, tal como le señalaba a usted, este es el nivel del mar, ¿ya? Y ahora tenemos balsas sumergibles. Si estas son flotantes, ¿no es cierto?, estas son sumergibles. Ahora, ¿qué ventaja podríamos encontrarle a estas balsas sumergibles? ¿Qué podríamos encontrarle? Nosotros acá, recién acabamos de decir, las aguas superficiales, ¿no es cierto? Aquí está en una condición, puede ser un lago, en este caso, condición marina, ¿ya? Las aguas están afectadas aquí a contaminación, ¿ya? Están afectadas a contaminación, están afectadas a movimiento, por ejemplo, de embarcaciones, ¿ya?, que me afectan y me estresan a los peces en cultivo. Si yo los hundo un poco más, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Qué voy a lograr? ¿Ya? ¿Qué pasaba con la curva de la termoclina? Aumentaba en profundidad, logro una temperatura mayor, favorezco los procesos metabólicos, ¿ya? Están más protegidos de esos contaminantes, ¿ya? Igual tengo entre los 0 y los 200 metros una buena calidad de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, porque estoy dentro de la zona fótica. Entonces, bien, ¿ya? Y en caso de que venga una marea roja, que siempre se ponen las capas superficiales, también tengo los peces un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, me permite manejos a posterior más adecuados, ¿ya? Pero obviamente que esto es mayor costo, porque yo necesito una infraestructura que los fondee más a una columna de agua más inferior, ¿ya? Pero también es factible. Bien,
Un problema importante dentro de la actividad acuícola y de manejo por parte del agricultor es la densidad de carga. ¿Cuántos kilos por metro cúbico yo voy a poner en unidad de cultivo? ¿Ya? Entonces, antes del 2007, que fue el fenómeno de ¿cómo se llama?, del ingreso del ISA, de la anemia infecciosa, de una condición infecciosa, lo mismo, bueno, en las clases, del ISA, de la anemia infecciosa salmonícola, ¿ya? En junio del 2007, entonces, usábamos los acuicultores en su afán individualista, no en la actualidad que ya somos más colaboradores, ¿ya? Teníamos, ¿no es cierto?, densidades de carga sobre 31 kilos por metro cúbico, ¿ya? Eso, obviamente, era muy rentable para el acuicultor, ¿ya? Porque teníamos una gran biomasa en un volumen determinado, ¿ya? Pero fomentaba mucho la situación, ¿no es cierto?, de patologías, ¿ya? Ensuciaba mucho el medio ambiente, ¿ya? Y eso nos mandó, ¿no es cierto?, y nos cobró la cuenta con el ISA, ¿no es cierto?, que a partir de ese momento se instaló ya en nuestro país. Entonces, la idea es que, bueno, la reglamentación ha cambiado. Ahora hemos pasado, entonces, el modelo nuevo productivo dice, seamos colaboradores, pensemos en el medio ambiente, ya queremos que la actividad acuícola sea sostenible en el tiempo, no quiero solamente ahora, sino que también dentro de 20 años más. Entonces, por lo tanto, bajemos las densidades de carga, ¿ya? Y se han establecido, ¿ya? Para especies, el Atlántico 17 kilos por metro cúbico, Tuchicojo 12 kilos por metro cúbico, el chino 10 kilos por metro cúbico, ¿ya? Entonces estamos en una baja en la situación de la densidad de carga, que hay que controlar, que hay que vigilar y hay que verificar, y esto me permite, en caso de una, ¿no es cierto?, patología emergente, nueva, cualquiera, ¿ya? Entonces yo puedo tomar las medidas del caso más adecuado. Bien, equipos de cosecha. La cosecha es la etapa última del ciclo productivo de acuícola. ¿Ya? Es ahí donde yo saco mis peces, ¿no es cierto?, de la unidad de cultivo, porque lograron el peso y la talla de mercado, y lo llevo a planta de proceso. ¿Ya? Entonces, cosecha, hemos evolucionado desde una cosecha manual, ¿no es cierto?, con un mazazo, con un golpe en la cabeza del pez ya y un desangramiento en el mar mismo. Hemos pasado a la condición que ustedes veían en el video, ¿ya?, que es la aplicación de los bell boats en la cosecha y transporte de peces vivos a la planta de proceso. ¿Ya? Ahora, en la actualidad, la cosecha, ¿no es cierto?, de la actividad acuícola es a través de estas características, ¿no es cierto?, a través de este medio de transporte. ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Ya? ¿No es cierto? El del BOA succiona agua, pez a estanques que presenta la embarcación, ¿no es cierto?, ¿ya? Los tiene aquí, los mantiene con circulación, con oxigenación, con todas las condiciones prácticamente como de cultivo, ¿ya? Y los transporta a una zona de acopio o los lleva directamente a la planta de proceso. Entonces, bien, ¿qué gano? Primero que nada, calidad en la carne, ¿no?, porque un pez no estresado durante su proceso de matanza, obviamente se traduce en una carne más tierna y mucho más, ¿no es cierto?, sabrosa y apetecida por los mercados entonces extranjeros. Por lo tanto, el transporte de especies vivas es lo que acontece en la actualidad, con ventaja y desventaja. Obviamente de que este transporte tiene un costo mayor, las empresas tienen que pagar por este transporte que tiene un costo mayor. Ya, si tiene agua circulante, ¿no es cierto?, si tiene agua con flujo de entrada y salida, ya también me cobra, se suma al costo. ¿Ya? Entonces, pero obviamente que la calidad del producto y la certificación de que el transporte y la cosecha fue a través de Belboa, ¿ya? Eso sube el precio del producto en el mercado. ¿Ya? Ahí está el transporte, ahí está las ventajas y desventajas que tiene el sistema. ¿Ya? Los sistemas de recirculación, ¿no es cierto?, que se producen de agua. Bien. ¿Ya? Ahí tenemos otro sistema de protección de las masas jaulas con respecto a la acción de los pájaros.
Bueno, no es menor, y esto, entonces, otro manejo importante dentro de la actividad de cultivo es el manejo de las redes. Este paño de red, ¿no es cierto?, que envuelve, ¿no es cierto?, separa, aísla la masa de peces cultivados en la unidad de cultivo, ¿ya? Está afecto a, ¿no es cierto?, ensuciarse, está afecto, ¿no es cierto?, a la condición, ¿no es cierto?, que nosotros denominamos que es, ¿ya?, a la carga de fouling. ¿Ya? Fouling. Las redes, ¿no es cierto?, están afectadas a fouling. Fouling, ¿qué es lo que es? Es materia orgánica que se adhiere, ¿no es cierto? Estamos hablando de microalgas, de macroalgas, de picoroco, de moluscos muchas veces que se adhieren a estas unidades, ¿ya? Y van tapando, ¿ya? Un paño de red, ¿no es cierto?, es una estructura rombar, ¿no es cierto?, es un rombo, ¿ya? Que van tapando esta condición, ¿no es cierto?, de ingreso de oxígeno, de agua, de calidad para los peces que se encuentran, y le provoca estrés. Por lo tanto, yo debo manejar, debo limpiar, debo recoger, debo tratar a las redes, entonces, cada cierto tiempo. En la actualidad también se utiliza mucho, ya, las empresas que tienen el poder, ¿no es cierto?, económico de hacerlo, ya, paños de red de fibras de cobre. ¿Por qué fibras de cobre? ¿Cuál es la ventaja de utilizar paños de red, ¿no es cierto?, confeccionados con hilos de cobre? Son anti, ¿no es cierto?, bacterianos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una de estas, ¿ya? Y de hecho hay muchas unidades de cultivo que están hechas con fibra de cobre. Bien. Y no menor, y por último, ¿no es cierto?, los manejos sanitarios que hace el agricultor durante la etapa de cultivo. ¿Ya? Consulta cualquier cosa, cualquier duda que tengas en tu trabajo, me pueden consultar, ¿ya? Y por favor, veamos la lista. Vale, un a la hora. Cambiarla luego. Diego, cántalo. Acá. Nicolás Carvajal. Diego Taza. Ahí está.